Vamos a hablar sobre el Mesozoico, características generales del Mesozoico. Empezó hace unos 251 millones de años y finalizó hace 65,5. Durante estos 186 millones de años, los continentes fueron adquiriendo su posición actual. Los invertebrados característicos fueron los amonites y los belemnites, luego había otros más pequeños como los equinodermos, los braquiópodos. También se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles. También aparecen los mamíferos, las aves y las angiospermas o plantas con flores. Según su geología, tenemos que las deformaciones tectónicas del Mesozoico fueron relativamente leves. Destaca porque Pangea se fue dividiendo gradualmente en un continente norte que se llamaba Laurasia y en un continente sur que era Gondwana, con apertura del Océano Atlántico. Laurasia posteriormente se convirtió en América del Norte y Eurasia, y Gondwana se dividió en América del Sur, África, Australia, Antártida y el subcontinente indio. También la formación de las cordilleras de los Andes comenzó en el Jurásico y se fue ampliando en el Cretácico, hasta la forma actual. Esto se debió por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Luego en el Cretácico, al finales, comenzó la orogenia Laramide, que se formaron las montañas rocosas. Según el clima, el Triásico fue generalmente seco, también muy estacional, sobre todo en el interior de Pangea, ya que el bajo nivel del mar llevaba a el poco contacto con el agua, y el agua era un estabilizador de temperatura que hacía que fuesen más estables. En el interior de Pangea había muchas zonas desérticas. Luego ya en el Jurásico empezó a subir el nivel del mar y Pangea se empezó a dividir. Esto conllevó a que se hubiese un mayor contacto con el océano y se formara el mar de Tetis. La temperatura aumentó, pero comenzó a estabilizarse. Luego también aumentó la humedad por la proximidad al agua y los desiertos ya se retiraron. Luego en el Cretácico es menos conocido, se cree que había un alto nivel de dióxido de carbono, en el norte a sur casi plano. Las temperaturas eran más o menos las mismas en todo el planeta y solo eran 10 grados más a las actuales que tenemos ahora. Según la fauna del Mesozoico estaba dominada por los grandes arcosaurios, que aparecieron pocos millones de años después de la extinción del Pérmico-Triásico. Los dinosaurios, los pterosaurios, los reptiles acuáticos, como los ictiosaurios, los plesiosaurios, el mosasaurio. El Jurásico produjo una mayor diversidad. También aparecieron las primeras aves y mamíferos placentarios. Las angiospermas también se diversificaron en algún momento y dominaron la flora arbórea, aunque algunas pruebas sugieren que la biomasa siguió dominada por las cicas y los heletos hasta la extinción masiva del Cretácico terciario. Cuando las temperaturas de los mares incrementó, los animales grandes a principios de la era mesozoica gradualmente comenzaron a desaparecer, mientras que los pequeños evolucionaron, como los lagartos y las serpientes, y los primates, como lo siguen haciendo hoy día. En cuanto a las eras, tenemos que el Mesozoico se divide en el Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Triásico comenzó hace unos 251 millones de años y acabó hace 199,6 millones de años. Está marcado por la extinción masiva del Pérmico-Triásico y por la del Triásico-Jurásico. Aquí aparecen los primeros mamíferos, también debido al clima y a la deriva continental. Eran bípedos, carnívoros y eran pequeños, y se provocó la extinción de los arcosaurios y los mamíferoides al final de esta etapa. La forma estaba todo concentrado en un supercontinente en forma de C en la zona del Ecuador. Al final del Triásico se produjo la extinción masiva del Triásico-Jurásico, que desaparecieron el 20% de los animales marinos, aunque algunas se recuperan en el Jurásico.
En el Jurásico tenemos que comenzó hace 199,6 millones de años y acabó hace 145,5 millones de años. Aquí predominan los grandes dinosaurios y se parte Pangea en la Eurasia y Gondwana. Aquí tenemos una imagen de cómo estaría geológicamente en el Jurásico. Los países del Jurásico eran ricos en vegetación, las junglas, las selvas, los bosques, las junglas, las selvas y los bosques estaban predominados en esta etapa. Los bosques también comienzan a predominar, las coníferas, los pinos, las araucarias, como los helechos, las palmeras. También las primeras ranas aparecen en esta etapa. También los cocodrilos ya estaban muy adaptados. También los grandes arcosaurios permanecían como dominantes del ecosistema terrestre. También aparecen las primeras aves de pequeño tamaño, pero también dominaban los grandes pterosaurios. Los más evolucionados eran los peces y los reptiles en la vida marina y los ictiosaurios, que también sobrevivieron al cambio de periodo. En el Cretácico comenzó hace 145,5 millones de años y terminó hace 65,5 millones de años. A mediados de esta etapa, más del 50% de reservas mundiales de petróleo se formaron. También el mar estaba en continuo ascenso durante toda la etapa. Se fue dividiendo en los continentes actuales cada vez más. Se separó Europa, África y el continente americano. Y la Tierra se consiguió dividir en 12 o más masas de tierra aisladas. También existían una gran especie de modo de vida, los anquilosaurios, también estaban los estegosaurios, destaca también el pteranodón, las aves fósiles del Cretácico eran raras también. A finales del Cretácico el plancton oceánico evolucionó como lo conocemos hoy en día. Las diatomeas y los dinoflageados también se expandieron. Habitaban también las tortugas marinas como el archelón. Según la extinción de los dinosaurios, la extinción masiva del Cretácico paleógeno o Cretácico terciario fue un periodo de extinción que duró más aproximadamente fue hace 66 millones de años. Esto corresponde con el final del Cretácico y el Paleógeno, que era el primer periodo del Cenozoico, y también se conoce como KT, que son abreviaturas alemanas, y no se conoce la duración exacta de este evento, pero cerca del 75% de los géneros biológicos desaparecieron. Hay los dinosaurios, los reptiles voladores, reptiles acuáticos y los amnites. Hay dos teorías: el impacto extraterrestre. Se descubrió una roca con iridio, que es un material raro en el exterior de la Tierra, y tenía la misma concentración que el iridio que se encuentra en los meteoritos. Esto llevó a pensar que ese iridio lo trajo un cometa o asteroide y después, posteriormente, se evaporó. Al evaporarse, la lluvia ácida provocó la muerte de todos los dinosaurios. También encontramos un cráter de 180 kilómetros de ancho formado en Yucatán, México, y está fijado aproximadamente con 65 millones de años de antigüedad. La otra teoría es la actividad volcánica. En el núcleo terrestre también tenemos bastante iridio, lo que lleva a pensar que los magmas producidos por los volcanes, que alcanzaron hasta 2,4 kilómetros de anchura y 2,6 millones de kilómetros cuadrados de la India, llevó a la extinción de los dinosaurios porque ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero. Bueno, pues estas son las dos teorías. Y por último tenemos las fuentes de donde hemos extraído la información. Y eso es todo.